Los periodistas. Aquí estamos en esta semana de cambios, de reflexiones nacionales, de buscar rescatar la credibilidad. Dicen algunos por ahí que la credibilidad estaba perdida y que con los cambios en el gabinete, la salida de Videgaray, que ya le decían el vicegaray, como haciendo alusión a que él era una especie de vicepresidente más que un secretario de Hacienda, y la llegada de Meade, en cierta forma, para recuperar los mercados, para darle confianza a los inversionistas, a los analistas internacionales. Pero en términos más amplios es el inicio ya de la sucesión presidencial, sí, Manuel. No sé cómo lo veas tú. No, evidentemente, el hecho de que se hayan eliminado ciertas figuras de la importancia de Videgaray habla de que el ajuste a fondo del sistema se tuvo que hacer en vísperas de un proceso electoral que desde ahora me parece les va a ser muy difícil de conquistar a los priistas. Es muy probable que el desacierto presidencial más toda la carga que sobre él arrojan los medios de comunicación, por lo menos algunos, puedan dar como resultado el deterioro de la imagen del PRI hacia afuera. Eso yo lo percibo clarísimamente. O sea, hace una semana nos decías, Manuel, sobre la mala imagen desatada por la visita de Trump, que dentro de la teoría de los juegos, evidentemente esto no correspondía a ningún modelo para que México ganara. Claro. En esta decisión que toma ahora Peña Nieto de aceptar la renuncia, porque según parece Videgaray es quien presiona para que le acepten la renuncia, y con él la de dos de los principales colaboradores, el subsecretario y el del SAT, que eran gente totalmente ligada a él. ¿Esto sí es una buena jugada de Peña Nieto? Bueno, es una buena jugada del grupo de Videgaray, porque cuando comienza a ponerse sobre la mesa el manejo de las cosas económicas, cuando comienza a señalarse que a partir de esta dependencia habían venido no solamente los fracasos en la política exterior, sino ahora todas estas acciones y situaciones provocadas por la visita de Trump. Las burlas. Entonces, de todo el mundo. Resultaba muy conveniente a las figuras que son de muy buen nivel, que en ese gabinete pues se dieron cuenta de que ya no tenían mucho que hacer, son relegados y al mismo tiempo son de alguna manera amnistiados de cualquier investigación por lo pronto. Habrá que ver cómo van a responder los grupos de Morena, cómo van a responder los grupos de la coordinadora a la salida de estos dos personajes, porque como en este país nada de lo que sucede puede pasar sin que tenga su observación de parte de la izquierda política y en particular de los grupos de Andrés Manuel, pues ahora cuando comienzan a movilizarse los ciudadanos por el asunto de la familia y comienzan a aparecer en diferentes lugares señalamientos a la Iglesia de que se está metiendo en el terreno que le corresponde al Estado, pues sin duda hay un escenario
que es favorable para salirse mientras otros actúan o mientras a otros les toca actuar y les toca recibir la descarga del otro lado. Vamos, seguramente en los próximos meses habrá una información cada vez más abundante sobre estos temas y sobre responsabilidades. Manuel, ¿crees que sea suficiente con estos cambios? ¿O tal vez es el inicio de una serie de decisiones que ya tiene tomadas, como dicen pues en la iglesia, in pectore, y que no serán públicas hasta dentro de algún tiempo? En algunos medios, el día en el que se citó para esta conferencia a las 11 de la mañana en Los Pinos, se filtraron muchas informaciones sobre otros pues nombramientos, incluso la salida del mismo Miguel Ángel Osorio Chong y de pues la procuradora y la designación de quién va a representar ahora los intereses mexicanos en el Vaticano. Se hablaba de un político ya de viejo cuño, Pedro Joaquín Caldwell. O sea, se esperan otros movimientos, ¿no? Hay que ajustar todavía ciertas cosas. En ese escenario, ¿hay algún grupo que se vaya consolidando en relación a la sucesión presidencial? Mira, a mí me da la impresión, Jesús Manuel, revisando como tú haces este escenario, que si recordamos un poco, el sistema priista se caracterizó siempre por tener lo que pudieras llamar el plan B. Ajá. Es decir, alguien que en el momento crítico pudiera asumir el cargo y lo pudiera asumir con lógica, con fuerza, sin descalificaciones. Dentro de una estrategia de conservar el poder. Exactamente. Y por otro lado, también yo creo que todos recordamos a los personajes que durante el sexenio fueron creciendo y una vez que llegaron a la edad de debutar en sociedad con un puesto les dieron las gracias y otros fueron los que resultaron beneficiados. Esto es parte de un sistema político que, si no es único en el mundo, es de los muy pocos que pueden jugar con estos conceptos. Aquí los temas doctrinarios solamente en el plano histórico y en el plano académico te encuentras su influencia. En el plano político sigue siendo la experiencia obtenida sobre el terreno, la experiencia obtenida con el trato con las personas, y de ahí van surgiendo las amistades, enemistades que en los momentos críticos salen a la superficie, asustan al ciudadano medio, pero el sistema tiene ya su mecanismo de tranquilizarlos y de dar con esto el mensaje a la sociedad de que es confiable. El escenario que pones, y conforme a esto, haría pensar que las decisiones se toman para salir de las presiones, o sea, se va gobernando al día a día. No hay una agenda, no hay un proyecto, no hay una perspectiva de hacia dónde caminarán los grupos políticos, el país, las reformas políticas, los presupuestos, etcétera. Claro, mira, todo esto... O sea, es improvisación prácticamente. Ese es el punto. Todo eso que tú estás mencionando supondría, para ser sustituido, un proceso largo, una familiarización de los próximos funcionarios con el tema. Sí, todo lo que no se hace y se debiera hacer queda como la marca de un sistema que a veces parece haber perdido el sentido del equilibrio y haber sentido la pérdida de sus
planes mayores que han sido muy deteriorados y como que se quedaron sin inventiva para una alternativa en la que los modelos y los proyectos antiguos ya no funcionaban. Entonces se está viviendo al día a día y por eso tú ves a los economistas angustiados, porque no se trata de un mal día en la bolsa. No, es una cadena de hechos. Bueno, se pronosticaba el dólar a 30 pesos para el año próximo en el presupuesto. Sí. Ya Mead dijo hoy jueves que se considera en 18 y algo, ¿no? Pero ya de todas maneras se te fueron 6 pesos de cómo estaba, ¿no? Sí. Se van creando instituciones nuevas a nivel internacional que requieren la presencia de funcionarios mexicanos especializados y se retrasan los nombramientos porque hay muchas manos que se levantan pero pocos tienen los requerimientos para poder ocupar esas posiciones y entonces se va dejando un poco a la opinión de los partidos, de los grupos políticos, de los grupos empresariales. Se aceptan nombres, se aceptan candidatos para que al ser involucrados se involucre con ellos la fuerza política que ha estado presionando. Pero el caso más extraño es el caso del propio presidente Peña Nieto, porque después de todo lo que ha pasado, Jesús Manuel, después de que le fueron sus antiguos aliados a gritar que renunciara, cuando hay presiones para que salga del gobierno desde ahora. Bueno, hay una convocatoria para una marcha para el día 15, Manuel. Tenemos una amenaza para el día 15. Oye, pero te hago un paréntesis ahí. Las declaraciones inmediatas que da, por ejemplo, López Obrador, entre otros, es que hay que defender el presidencialismo, que no hay que dejarlo caer, porque si no después el que llegue, bueno, pensando él en que él va a ganar, dice, va a ser muy difícil empezar con un país destrozado. Claro. Y entonces comienzan a formarse algunas opiniones. El jefe Diego Fernández de Ceballos también hace una declaración ayer mismo donde señala, si no con las mismas palabras, el concepto es el mismo. O sea, este es el momento en el que hay que sumar por una institución que es el sistema presidencialista y no irse a solicitar la renuncia. O sea, sí es grave el asunto. El asunto es muy grave. ¿Comparado con algún momento de la historia de México? Mira, con la Revolución Mexicana. Solamente. Porque antes los debates, las discusiones eran diferentes, los grupos eran todos ellos reconocidos y no había quien estuviera jugando bajo el agua y en silencio para poder sobrevivir. Ahora el escenario que se le presenta a Peña Nieto es sumamente difícil. Llegan los 2 últimos años de gobierno que, como tú sabes, ya al 5º año, o sea, prácticamente es de despedidas, se le va cayendo sí, ya el empaque presidencial. Notas pasan a segunda plana, dirían antes en los periódicos, ¿no? Así es, ya hay poco interés por lo que pueda decir y después de lo que ha pasado, más todavía. Y entonces la figura presidencial oscurecida, perdida, abandonada, golpeada, descalificada. Yo me pregunto, ¿quién buscaría ese puesto?
¿Quién? O sea, sacarse la rifa del tigre, dirías, ¿no? Exactamente. Como... Tienes todo el panorama negro y todavía lo quieres asumir. Yo creo que muy poca gente habrá dejado de percibir la enorme lección del gobierno de Maduro. Lo mismo que le está pasando a Maduro, Jesús Manuel, le hubiera pasado al contrincante, porque no era un problema de Maduro. Era un problema de la herencia que le dejaban. Claro, de la situación internacional. El sistema chavista, ¿no? Y del escenario internacional también. Que tenía ya muchísimos condicionantes, que tenía muchas señales de que el petróleo se iba para abajo. Y en este escenario, Manuel, haciendo un poquito de prospectiva, ¿qué figura, qué características debía tener el próximo presidente de México, independientemente de qué partido salga? Mire, independientemente del partido, tiene que ser una persona con una mano muy firme y con una enorme capacidad de negociación para hacer acuerdos. Y luego... El observador tiene mano firme, pero no tiene capacidad de hacer acuerdos. No tiene capacidad. Eso es su gran falla. Su gran problema. Sí. ¿Manlio tendría esa fuerza y esa capacidad? Manlio sí. ¿Osorio Chong? No. Osorio Chong. ¿Ricardo Anaya? Pues Ricardo Anaya está muy verde. Yo creo que tiene las intenciones, el ímpetu. Pero para hacerle frente a un toro de ese tamaño. Pero está muy joven para eso. ¿Rafael Moreno Valle? Rafael Moreno Valle, no cabe duda que el escenario se aproxima más a él que a otros. Entonces, el punto está en qué tanto el gobernador entenderá que este es un paso que tiene que darse con mucha delicadeza, porque tomar por asalto las instituciones normalmente acaba mal, y dejar que el tiempo madure el proyecto para aparecer en los momentos críticos como la figura que puede ser o debe ser tomada en cuenta. De los independientes no le verías posibilidades a ninguno en estas condiciones, Manuel. Mira, solamente el hijo de Cloutier, porque el hijo de Cloutier, como tú sabes, reúne una serie de grupos sociales y tiene integrado un núcleo social que creó su padre, en el que el trato a los campesinos, ellos eran campesinos, los Cloutier, el trato que le daban a su gente, la forma en que les pagaban, la forma en la que les acicateaban para que sus hijos fueran a buenas instituciones educativas y tuvieran futuro el día de mañana. Todo eso es una herencia que tiene Cloutier. O sea, es un activo, ¿quieres decirlo así? Un activo enormemente valioso, pero hay un pero solo en Culiacán. O sea, no hay entonces figuras que puedan hacerle frente a esto. Estamos hablando de un vacío de personas, de un caos del sistema político mexicano. Estaríamos hablando de la renovación de cuadros. De que todos los nombres de los que hablan, si los pones a ser enjuiciados por la sociedad, los descalifica. A todos. A todos. Margarita incluyéndola. Bueno, tal vez las mujeres en estas circunstancias vayan a tener una segunda oportunidad, porque no han sido quien gobierne en este país, y me parece que Margarita Zavala es una de las personas que, por su modo tan particular de comportarse, tiene amigos en todos lados. Una mujer seria dentro de la política, ¿no? Claro, y respetada. Respetada, porque saben que no es la compañera de Felipe Calderón ni nada más, sino que se trata de una mujer que tiene una vena política que ha tratado desde hace muchos años de desarrollar, que tiene por lo tanto muchos
elementos trabajados, tiene mucha gente que es confiable para los puestos decisivos y sin duda me parece que es mucho más candidato a la presidencia Margarita que Andrés Manuel. Ah, sí, a ese lado. Y mire, y Andrés Manuel, como tú decías en uno de los programas anteriores, su gran problema es su larga lengua. Si Andrés Manuel se calla muchas de las cosas que he estado diciendo, sobre todo en el plano económico, hoy tendría un lugar privilegiado entre los competidores. La única figura, Manuel, que le hace frente en cuanto a los sondeos que han sido revelados es Margarita. Así es. Y en segundo lugar, Osorio Chong, pero muy abajo. Osorio Chong yo lo veo ya muy abajo. Desahuciado. Pero Moreno Valle, Mid, todos estos están todavía más abajo. Así es. O sea, nos con enfrentamos... un enorme peso en sus estados. Pero nada más. Oye, pero entonces nos enfrentamos a un tema que los partidos o la sociedad o los grupos de poder o como quieras llamarles tienen que sacar una lupa muy grande, un microscopio gigante para buscar entre los mexicanos a un personaje que pueda reunir las características de hacerle frente a esta herencia casi maldita, casi condenada a un fracaso de entrada. Pues sí. Se habla de Narro como un personaje que pudiera resurgir. Así es. ¿Y por qué Narro? Pues porque Narro tiene dentro de su currículum la universidad. ¿Y qué universidad? Aunque ahí mismo hay algunos puntos oscuros que no lo favorecen, pero la institución por sí misma es una institución que ilumina al candidato, le da fuerza, le da seguridad, le da certificado de conocimientos, y esto es para Narro más que suficiente. Yo me pregunto, ¿Narro querrá jugar su cabeza en este juego? Ahí sí no lo sé. Tal vez sí quiera jugarlo, pero no por el PRI. Porque creo que en este escenario, y volviendo a pues el inicio, los cambios ahorita dejan colgado a la imagen del PRI en todos los aspectos, pero más aún cuando se sabe que el nuevo presidente priista, el señor Enrique Ochoa Reza, es gente de Luis Videgaray, fue puesto ahí dentro del proyecto que estaba armando Luis Videgaray. ¿Lo dejan colgado de la brocha de alguna manera? Ah, claro, y lo desarman. Lo desarman. Ahí lo van a dejar porque ahí se ha vuelto inofensivo. Si lo dejan bajar a tierra, el hombre vuelve a levantar, o por lo menos tendría posibilidades de hacerlo. Pero metido en este berenjenal en el que se encuentra, con los ojos de los periodistas puestos en la entrada de un, como tú dices, un microscopio gigante, cuando comienza a moverse, automáticamente lo detectan y lo señalan, y no precisamente para bien, en los mejores términos. Si por eso yo preguntaría muy en serio, ¿no habrá llegado el momento de que nuestra Constitución contemple la otra perspectiva de gobierno? Porque esta, de entrada, sea quien sea, por el demoledor esfuerzo en contra de la figura del presidente, por los descalabros presidenciales, los errores presidenciales, las malas perspectivas presidenciales, y la concentración del poder en un solo hombre, te hacen ver que esto ha llegado a su fin dentro de la comunidad política que conocemos. A lo mejor jugándole con audacia
abrirle la puerta a un candidato femenino, pudiera pensarse en un avance significativo. Sin necesidad de modificar el sistema político. Sin necesidad de meterse en mayores embrollos. Aunque hay quien considera que esto a la larga va a ser inevitable. El parlamentarismo. El parlamentarismo. Y yo coincido. A mí me parece que el sistema de un hombre que maneja un equipo para gobernar a un país acaba de fracasar estrepitosamente en México porque las personas no llenaron los zapatos de quienes les habían antecedido en los puestos. Sí, vamos para atrás. Vamos para atrás. Vale. Pues ahí la dejamos, Manuel, muchas gracias. Los periodistas.